Buenos días, nuevamente aquí estamos para predicar la palabra de Dios y en esta mañana de domingo, hermoso día, quiero hablarles sobre la fe y la importancia de la fe. Y aquí estoy con mi esposa como cada domingo, como cada vez que tenemos que predicar, para que ella comience a leer. Y vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y dice así la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Qué importante que es la fe. Muchas veces la gente dice, el común de la gente dice, tenemos que tener fe. Pero hay distintos tipos de fe. Ahí está la fe en uno mismo, la fe en algunas otras cosas, pero la verdadera fe, la fe que salva, esa es la importante. La fe que te lleva a la vida eterna, no cualquier fe. Esta es la verdadera fe, la fe que te salva. ¿De qué te salva? De la condenación. Esa fe solo es posible a través del Evangelio de Jesucristo. Y quiero hablarte en esta mañana justamente de eso. En su momento, la palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento que Dios había dado una ley para Israel, para que viviendo por la ley pudieran salvarse. Pero luego todo apuntaba a que esa ley la iba a cumplir una sola persona, porque era el único que podía cumplirla, porque era el único santo, el único puro, el único que nunca pecó. Y ese alguien fue Jesús. Jesús que murió en la cruz y resucitó y se sentó a la derecha del Padre. Ese Jesús, el Hijo del Dios vivo. Esto es lo contrario a la ley. ¿Por qué? Porque la ley tenía que ser por obras. Es decir, el ser humano se tenía que esforzar para hacer obras buenas. Y nadie pudo cumplir. No que Dios se equivocó, sino que el ser humano pudo comprobar que era imposible cumplirla. Por eso, y para eso, vino Jesús. Para cumplir la ley en sí mismo, a fin de que nosotros creyésemos o tuviéramos fe en su obra, su vida, su muerte, su resurrección, su eternidad. Esa es la fe que salva, esa es la fe. Casualmente estamos en los 500 años de la Reforma y las iglesias evangélicas estamos encolumnados a través de todas esas doctrinas de fe. Justamente Lutero descubrió a través de este versículo que acabamos de leer, que él era un obispo católico y bueno, tuvo que reconocer, porque él buscaba a Dios de verdad, él buscaba a Dios de corazón, y Dios le habló a través de este versículo. La salvación es por la fe, no por obras, porque nadie podía hacer las obras necesarias para salvarse. Y allí tuvo que venir Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, hecho ser humano, para vivir esa vida sin pecado y cargar sobre sí mismo todos los pecados de la humanidad y llevarlos a la cruz, que era la condenación, porque la ley decía que el que peca ciertamente morirá. Él no pecó, pero cargó la culpa, los pecados de toda la humanidad para que nosotros hoy podamos vivir y enseñar que por medio de la fe solamente podemos ir al reino de Dios. Y en primer lugar quiero decirles que la fe en Cristo es contraria totalmente a la ley. La ley ya no existe más para nosotros. La ley fue dada
a Israel, al Israel de antes. Pero una vez venido Cristo y hecho la obra en la cruz y resucitado, ya Dios dejó en suspenso. No es que haya dejado a Israel, que lo haya abandonado, no, está ahí. Ahora es por gracia, es por la fe. Eso se llama gracia, que es un favor inmerecido. Por la fe se le fue a predicar a los gentiles, a los que no eran judíos, a los que no eran israelitas, para que ellos puedan conocer el amor y la misericordia de Dios. Vamos a ver que lo primero que leemos allí es que tenemos allí en Romanos capítulo 10, verso 9. Vamos a ver de a poquito qué es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, Romanos capítulo 10, versículo 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bien, ahí tenemos algo. Lo primero que tenemos que hacer con nuestra fe, ¿qué es? Para que la fe sea fe de verdad, no solamente hay que creerla interiormente, intelectualmente, sino lo primero que debemos hacer es confesar. Confesar quiere decir hablar, decirla. Yo creo en, yo creo en Dios Padre, que envió a su Hijo para que muera en mi lugar. Yo merecía la condenación por mis pecados, pero yo creo que Jesús vino para morir en mi lugar y librarme de la condenación eterna. ¿No es maravilloso? Mirá, y además dice que confesar no significa confesar como un loro, un credo o un rezo o algo parecido. No. Confesamos de corazón, de lo más profundo de nuestro ser. Yo creo en la obra redentora de Jesús. Eso es confesar la fe. Como decíamos al principio, la importancia de la fe no es solamente creerla, sino declararla, confesarla, decir yo creo en esto. Y esto es creer en la obra redentora de Jesucristo, es tener un testimonio que cuando yo recibo por fe a Jesucristo en mi corazón, tengo que dar testimonio de lo que hice. Eso se llama declarar en fe, ¿sí? No es simplemente creer. Porque muchos dicen, no, yo creo. El apóstol Santiago dice que crees en Dios, haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. O sea que no es cuestión de creer nada más, sino de tener fe. Y la fe es eso, es creer totalmente en eso. Ya no necesitas hacer sacrificios, no necesitas hacer caminatas, no necesitas prender fuegos, ni velas, ni incienso, ni nada, ninguna práctica de esas que hacían los sacerdotes en el tabernáculo antiguamente. Ya el sacrificio lo hizo Jesús para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. ¿Puedes entenderlo esto? Él lo hizo una vez y para siempre. Pero mucha gente hoy vive equivocada haciendo sacrificios, inclusive ayunos, caminatas, declaraciones así como loros repiten, pero no tiene sentido el hablar sin creer, sin tener la fe de lo que Cristo hizo por nosotros. Así que yo quiero hablarte en esta mañana que hay algo que dice allí, en el capítulo 10 de Romanos. Vamos a volver a leerlo. 9. Romanos 10:9. Capítulo 10, versículo 9. Volvemos a leerlo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Ahí está. Primero, si creyeres en tu corazón, o sea, lo más profundo de tu ser, Confesar con la boca, y confesás con la boca. ¿Y por qué confesás? Porque vos sentís que hay un cambio en tu vida, porque viene la paz a tu corazón, viene la paz a tu vida. Una vida que antes teníamos desordenada por el pecado, que vivíamos en cualquier cosa, no teníamos en cuenta a Dios. Nuestro Dios era cualquier cosa menos el verdadero Dios. Es más, muchos dicen, y si yo no trabajo, si yo no hago esto, yo soy mi Dios. No. Hay un Dios verdadero, un Dios que te creó, un Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Y el propósito de Cristo es que nosotros conozcamos al verdadero Dios. Lo dice allí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Para que te conozcan a ti, Padre. Para eso predicó Jesús y enseñó. Ahora bien, tenemos otro versículo que sigue a ese. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Bien. Dice así: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Teníamos falta de paz, vivíamos en una vida desordenada, una vida totalmente llena de pecado, ignorando a Dios, dándole la espalda, no nos importaba nada más que el materialismo o la exaltación de mi propia vida o cualquier otra cosa, pero no teníamos en cuenta a Dios. Pero llega un momento en el cual Dios determina que ciertas personas en su tiempo y en su momento tienen que conocer la verdad. Entonces ese día conocemos el Evangelio, nos hablan de Jesucristo, perdón, y entonces recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Y allí ocurre algo en nuestro interior, en nuestro espíritu primeramente. Empezamos a tener paz. ¿Por qué tenemos paz? Porque es el medio que escogió Dios Padre para reconciliarnos con Él. Si antes estábamos en pecado y en desobediencia y en rebelión, ahora nos justifica, como si nunca hubiéramos hecho nada. Escuche. Recibiendo a Jesús, pero hay dos cosas que hay que reconocer. Reconocerlo como Señor y Dios y como Salvador. Las dos cosas son. Mucha gente lo recibe o lo cree como Salvador. Se olvida de que Dios es Señor de todas las cosas. La palabra Señor en el griego es Kyrios. Es todo aquello que es dueño absoluto, rey, soberano, todos los adjetivos juntos, que significa la palabra Señor. Señor de todas las cosas. Hay que reconocer a Dios y hay que reconocer que Jesús es Dios, hecho carne, hecho hombre, hecho ser humano, y que Él vivió como ser humano para cumplir sobre sí mismo el castigo que todo ser humano merecía. ¡Aleluya! Entonces empezamos a sentir que Dios ya no nos condena porque ahora creemos en la obra de Jesucristo. Y eso se llama justicia de Dios. Para nosotros es justificación, y toda la carta a los romanos del apóstol Pablo habla exactamente de eso, de la importancia de la justificación. Nunca debemos olvidar por qué y para qué vino Jesús al mundo. No vino para que hagamos estatuas de Él, no vino para que nosotros nos rompamos las rodillas o los pies o las manos y nosotros hagamos un sacrificio. Si ya lo hizo Él, para que vos y yo no lo hagamos. Ya está, ya fue hecho. Y lo que quiero decir es esto, que cuando lo recibimos a Jesús y lo declaramos que es para salvación, ahí recibimos la salvación de Dios.
Ahí recibimos la salvación y lo primero que Dios nos da, ¿qué es? Paz. Paz. ¿Por qué tenemos paz? Lo dice Romanos capítulo 5. Reconciliados pues con Dios tenemos paz. Nos reconciliamos con Dios. Antes estábamos lejos de Dios. Estábamos enemistados con Dios. Separados totalmente, inclusive separados de los pactos que Dios había hecho con Israel. ¿Te das cuenta? Pero Israel no quiso saber nada, no lo reconoció como el Mesías. La palabra Mesías significa ungido de Dios. Es la misma palabra que en griego es Cristo. Cristo es griego, Mesías es hebreo. Es el mismo significado. El ungido de Dios, el que Dios escogió para hacer la obra redentora. Ahora mira, ¿qué pasa aquí? Cuando nosotros predicamos de la fe, entonces nosotros volvemos otra vez al principio, que con la boca, como dice allí, no, el 10:9, perdón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, para declarar la fe, lo primero que tenés que hacer es confesar. La ley del Antiguo Testamento decía, el que hiciere tales cosas vivirá. Quiere decir que tenías que obedecer ciertas cosas, ciertas reglas de pureza, de santidad, de distinto tipo, para poder recibir el perdón. Pero eso no fue posible, por eso se sacrificaban animalitos todos los días y todos los años de una manera o de otra, para que la sangre de esos animales nos limpiara, nos justificara. Hoy ya no es necesario eso, porque solamente con recibir a Jesús en tu corazón, solamente con confesar que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, que murió en la cruz para derramar su sangre, y con esa sangre limpia mis pecados. Es así. Es el mismo principio que había con los animalitos en el Antiguo Testamento, pero ya ese testamento ya quedó obsoleto, quedó viejo. Dios hizo un pacto nuevo con la raza humana. Por eso Jesús en la última cena dijo, al tomar el vino representaba su sangre. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Por vosotros, por ustedes, por la humanidad. ¿Puedes entender esto? Es lo más sencillo que hay. Ahora, en segundo lugar, la salvación se vive por fe, no por obras. Lutero lo aprendió en el momento y ahí se produjo un cisma tremendo en la iglesia que se había desviado a través de los principios y las ordenanzas del Imperio Romano alrededor del año 300, que quisieron dominar a la iglesia primitiva, pero Lutero se rebeló a eso. Él encontró lo que dice la palabra, que es por fe la salvación, no por obras. Ya no tenía que hacer sacrificio él, porque Jesucristo había hecho el sacrificio por toda la humanidad, y lo único que tenía que hacer es creer en esa obra redentora. Dios dio a Jesús como el cordero que fue muerto y derramó su sangre hasta la muerte. Pero este cordero resucitó. Este cordero volvió a la vida, y junto con él volvieron muchos, ahí lo dicen los evangelios, que muchos que habían muerto también resucitaron el día que él descendió a las partes más bajas de la tierra, pero de allí se levantó y llevó en su cuerpo la muerte.
Ya la muerte no tiene poder sobre la gente. Ustedes me dirán, sí, pero la gente sigue muriendo, pero habla Dios de la muerte espiritual. La muerte, cuando se decía muerte, era la separación total de Dios. Hoy si estás alejado de Dios, hoy si estás en la otra vereda o si estás en tinieblas, o tu vida no tiene sentido, es porque algo está mal en tu vida. Estás transitando los senderos de oscuridad. Estás transitando el abismo que te lleva a la perdición, a la condenación eterna. Queda una sola posibilidad y es recibir a Cristo como Señor y Salvador, reconocerlo, que Él murió por tu vida, por mi vida y toda la humanidad. Entonces, mira cómo en una corte judicial, supuestamente cada uno de nosotros está en una corte. Hay alguien que nos acusa, Hay alguien, un fiscal allí, que nos acusa de tal o cual delito. Continuamente nos acusa delante del Padre, que es el juez supremo. Pero ¿sabés qué dice la Biblia? Y vamos a ver lo que dice allí, 1 de Juan, capítulo 2, verso 1. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué tal? Todos en un juicio necesitan un abogado que lo defienda. En el tribunal del ser humano, allí donde está el juez, hay alguien que te acusa. Ese es el diablo que acusa a la humanidad. Ese es el diablo que te incita primero y luego te acusa. Te promete montones de cosas que después no va a cumplir. Pero nosotros lo aceptamos muchas veces. Cuando no conocemos la verdad, aceptamos. Andamos en brujería, en hechicería, en un montón de pecados, adulterio, fornicación, mentira, lo que se te ocurra. Él nos lleva a eso muchas veces y nosotros caemos como chorlitos, creyendo que Él nos va a ayudar, creyendo que porque Él nos da poder económico o nos da poder político o cualquier otro poder que te prometa, es todo mentira, porque el mismo Señor Jesús le dijo que Él es padre de mentira. Cuando habla como lo que es, un mentiroso. Entonces no puedes esperar nada de un mentiroso. Y Él te hace, te culpa, y te lleva ante la corte de Dios y le dice a Dios: esta persona es culpable de esto. ¿Lo sabes qué? Encontró allí en la corte un abogado, se llama Jesús. Y Jesús te dice: ¿pero tú crees en mí? Sí, Señor, yo creo. ¿Crees que lo que yo hice para llevarte a la vida eterna es real? ¿Crees en esa obra? ¿Que yo volví a la vida para que tu vida sea una vida eterna también junto conmigo? Sí, Señor. Entonces yo voy a ser tu abogado, yo te voy a defender. Y allí se hace fuerte nuestro abogado, Jesús. Y no hay argumento del infierno que venga contra la determinación de Jesucristo de llevarte a la vida eterna. Por lo tanto, el Padre, ¿qué dice? Te perdono. Yo te justifico. Lo hacías en ignorancia, lo hacías sin darte cuenta, lo hacías por error, porque te engañaron. Pero si tú resuelves, si tú decides creer en esto, eso es la fe. Si tú decides tener fe en la obra de Jesucristo, yo te perdono. Mire, Cristo es nuestro abogado y el poder del pecado ha sido quebrantado. Ya el diablo no tiene poder. El pecado, como dice el apóstol Pablo, ya no mora en mí, por la fe.
No tenés que hacer nada. No te dejes engañar por algunas doctrinas que te dicen que hay que dar dinero para ser salvo, que hay que cumplir ciertas reglas para ser salvo. Lo único que tenés que hacer es creer en Jesucristo como el Hijo del Dios vivo, en la obra redentora que Él hizo. Y Él dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, en la gloria, en el cielo, vosotros también estéis. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito sea su nombre. Dios ya hizo todo para que vos y yo podamos disfrutar del reino de Dios. Y termino con esto. ¿Cómo declaramos la fe? Confesando. Volvemos a lo que dice allí Romanos capítulo 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. A ver, cuando lo confesamos, nuestra fe se activa. ¿Qué confesamos? Y lo hacemos de corazón. Yo creo en Jesucristo como el Hijo de Dios que murió en la cruz, que con su sangre me limpió de mis pecados, que resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Él resucitó. Yo lo creo. Y en segundo lugar, lo declaro con mi boca. Tenés que hablarlo. Tenés que decirle a otro, a tu familia, a la gente. Quizás muchos te van a decir, pero vos estás loco, cambiaste la religión de tus padres, todo lo que quieras. ¿Sabes qué? Esa religión era una religión idólatra, era una religión apóstata. Esa no salva, porque está llena de cosas o leyes que implementaron los seres humanos, los hombres, para que vivamos de esa manera. Cristo ya hizo la obra. No es necesario que haga ningún otro sacrificio, ninguno, solamente por la fe y declarar, confesar con tu boca, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó para darme salvación y vida eterna. ¿Querés hacerlo allí en tu casa, en el lugar donde estés? Tenés que hacerlo, declararlo con tu boca, creerlo en lo más profundo de tu ser. Cerrá tus ojos allí y decirle, Señor y Dios, en esta mañana necesito de ti, Señor. Necesito. Me doy cuenta que mi vida está vacía. Me doy cuenta que no tengo paz, que vivo enfermo, con temor. Pero yo creo lo que dice este mensaje, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo lo reconozco como mi único y suficiente Señor y Salvador. Lo creo y lo declaro y lo voy a declarar, Señor, y lo voy a compartir con otros. Yo sé que Jesús vive para siempre y espero que me venga a buscar para llevarme al reino de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración y has creído, escuchado este mensaje, hacelo, vivilo y compartilo con otros. Que Dios te llene de bendición. Hasta pronto.